Muy buenas tardes. Les saluda la licenciada Yesenia Jaramillo Tandazo. Soy docente de lengua extranjera de la Escuela de Educación Básica Bracamoros de la provincia de Zamora Chinchipe. En esta ocasión les voy a hablar de Flipped Classroom o aula invertida. Flipped Classroom es un modelo pedagógico, también conocido como aula invertida. Es un método educativo en donde la instrucción o clase se lleva a cabo en un lugar de aprendizaje individual en vez de realizarse en un espacio de aprendizaje grupal, que sería el aula de clase. Luego los estudiantes aplican los conceptos que aprendieron independientemente junto con el docente o guía y otros estudiantes. Entonces, en la práctica, los estudiantes revisarán su material de aprendizaje por sí mismos. El contenido de aprendizaje usualmente se proporciona a través de videos online y clases grabadas en las diversas plataformas digitales. Origen del Flipped Classroom. Jonathan Bergen y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School, en Woodland Park, Colorado, acuñaron el término Flipped Classroom. Bergen y Sam se dieron cuenta de que los estudiantes frecuentemente perdían algunas clases por determinadas razones, enfermedad o calamidad doméstica, por ejemplo. En un esfuerzo para ayudar a estos estudiantes, impulsaron la grabación y distribución de video, pero además se dieron cuenta que este mismo modelo permite que el profesor centre más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante. Cuando usamos el término Flipped Classroom, debemos tener en cuenta que muchos modelos similares de instrucción se han desarrollado bajo otras denominaciones. Tenemos aquí un ejemplo, instrucción peer, PI. Fue desarrollado por el profesor de Harvard, Eric Mazur, e incorpora una técnica denominada enseñanza just in time, como un elemento complementario al modelo Flipped Classroom. Ventajas de Flipped Classroom o aula invertida. Tenemos que los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Y esto implica que desde el primer momento que se les dota responsabilidades, pasan de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En lugar de espectadores, porque son ellos quienes trabajan, quienes participan, el estudiante es quien plantea dudas, colabora y trabaja en equipo, organizan y planifican para realizar proyectos o resolver problemas durante la clase. Consolidan el conocimiento. El método da más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase. Al haber trabajado los contenidos y conceptos en casa, el tiempo en el aula puede dedicarse para solucionar dificultades de aprendizaje y a trabajar en esos temas de manera individual y colaborativa. Favorece la diversidad en el aula. De esta manera, los alumnos pueden dedicar todo el tiempo que quieran a revisar los contenidos para llegar a la comprensión perfecta. Con la ayuda de las nuevas tecnologías es fundamental. Si los estudiantes están visualizando una lección a través de un video o actividades interactivas, pueden pausarlo y repetirlo las veces que ellos deseen. Además, en función de las dudas que tenga el estudiante, el profesor puede realizar las adaptaciones que él considere pertinentes. Continuando con las ventajas. El aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo. Se consigue cuando el docente invierte más tiempo para crear, analizar y aplicar los conocimientos en la vida real. Además, la metodología Flipped Classroom o aula invertida tiende a que los alumnos recuerden o memoricen lo mínimo posible. La comprensión es la base. Mejora el desarrollo de las competencias por el trabajo individual y colaborativo. Desde las primeras etapas se fomenta la autonomía del alumnado y promueve la competencia digital mediante el uso de nuevas tecnologías. También se desarrollan habilidades para organizarse, planificarse, intercambiar opinión o tratar la información gracias al trabajo colaborativo en el aula. Mayor motivación en el alumno. Identifica el método de aprendizaje como algo novedoso y divertido, siendo consciente
de que son ellos los que asumen responsabilidades, toman decisiones, participan y trabajan mano a mano con sus compañeros para alcanzar objetivos comunes. Las desventajas del flipped classroom o aula invertida. El profesor debe dedicar más tiempo a la preparación de sus clases y debe tener conocimientos tecnológicos. Existe un gran componente de digitalización, no teniendo en cuenta la carencia de recursos tecnológicos por parte de los centros de los estudiantes. Corremos el riesgo de que los estudiantes adopten un rol pasivo. Si analizamos los puntos anteriores, podemos llegar a una síntesis bastante evidente en la búsqueda de un raciocinio crítico y activo con el entorno. Todavía no existen estudios con un desarrollo temporal grande a lo largo del tiempo, pero todos los datos parecen indicar unos resultados altamente positivos respecto a la flipped classroom o aula invertida. El aula invertida en tiempos de COVID en nuestro país. El Ministerio de Educación ha implementado el modelo educativo Aprendamos Juntos en Casa, debido a la pandemia de COVID-19, que ha afectado a nivel mundial y no se diga a nuestro país. Esto ha cambiado la forma de que los docentes de todos los niveles educativos del país transmitan sus conocimientos a sus alumnos. Se ha acelerado la introducción de una nueva forma de enseñanza, que es el aula invertida o flipped classroom en inglés. El aula invertida permite impartir una clase interactiva y con mayor flexibilidad para adaptar la experiencia de aprendizaje. Esto ofrece varios beneficios en la época de COVID-19, donde el aprendizaje en línea se ha convertido en un estándar obligatorio. El smartphone, la tablet, la computadora de escritorio a menudo se veían como una distracción. Sin embargo, ahora aplicando el aula invertida, esto puede convertirse en una herramienta divertida para el proceso de aprendizaje y para el progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Las experiencias adquiridas durante la pandemia de COVID-19 puede ayudar en el desarrollo de nuevas formas de enseñanza. Es así que los docentes a nivel nacional hemos implementado aceleradamente el aula invertida con nuestros estudiantes, por cuanto nos toca planificar en base a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Debemos crear material educativo, ya sean videos, diapositivas, actividades interactivas, para que nuestros estudiantes puedan adquirir el conocimiento de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Tal es así que la mayoría de docentes nos hemos convertido en youtubers. Manejamos diferentes plataformas en las que nuestros estudiantes puedan llegar el conocimiento a ellos. Por ejemplo, hemos aprendido a manejar el Zoom, el Microsoft Teams, el Google Meet, y también los estudiantes han aprendido un poco más a utilizar y a mejorar sus conocimientos en cuanto a la tecnología. Por una parte ha sido beneficioso porque durante la clase se pueden indicar a los estudiantes diversos videos interactivos, actividades interactivas que les llaman la atención, que en muchos de los casos en el aula es imposible. En mi caso, pese a trabajar en la provincia de Zamora Chinchipe, en mi escuela no tenemos el aula de computación, no funciona. Tuvimos el problema que se habían sustraído la computadora madre, entonces no es posible poder transmitir a los niños las clases, porque sin esa computadora no funciona el proyector, y el proyector también fue sustraído, entonces es imposible en clase poder trabajar de esta forma. Es un tanto beneficioso, aunque también es perjudicial porque no todos los niños tienen la posibilidad económica para adquirir una computadora, para adquirir un smartphone, para poder pagar un plan de internet, o muchos de ellos han perdido los empleos, entonces no tienen para poder poner recargas a su celular y poder acceder a las clases online o a los videos que quedan colgados en las diferentes plataformas digitales que cada docente
ha visto con mayor facilidad para poder llegar a sus alumnos. Les agradezco mucho por su atención.